Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y es triste, lamentable lo que viene sucediendo en Las Bambas. Lo acabamos de ver al inicio del noticiero: mineros maltratados, golpeados, niños. No se ha respetado la edad de ninguno para arremeter contra ellos de manera tan salvaje como solo suele ocurrir en nuestro país, el Perú. Ya estamos para hablar sobre el tema del proyecto minero Las Bambas con Vicente Ota, sociólogo, es viceministro de Cultura y especialista en interculturalidad. Un tema muy importante y qué es lo que viene ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo está, Vicente? Un gusto nuevamente tenerlo en Onda Digital Noticias. ¿Y qué es lo que viene ocurriendo en estos momentos en Las Bambas? ¿Sí o sí tiene que ir este proyecto minero? A pesar de lo que puedan decir los dueños de las tierras, a pesar de lo que puedan decir los pobladores. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. En realidad, el problema de fondo, ¿no?, tiene que ver con la incapacidad del gobierno del presidente Vizcarra para manejar de manera adecuada los problemas políticos más serios. Creo que los que seguimos de cerca el desenvolvimiento político del país, en el caso por lo menos, Si me permite un ratito, por favor. Ya, sí, ahora sí. La formación de este nuevo gabinete a mí me ha parecido verdaderamente un desastre, ¿no? Lo que demuestra que el señor Vizcarra está preocupado por las encuestas y llegar como sea al 2021. Yo creo que no tiene ningún interés en hacer cambios políticos reales, ¿no? El más claro ejemplo es la reconstrucción, ¿no? Ha pasado más de un año y cero reconstrucción, y eso afecta al 30% de todo el país. Ahora, sobre Las Bambas, el problema ahí es trágico, ¿no? Porque cuando eligen al señor del Solar como premier, me tomé la preocupación de ver cuál era su desempeño, su experiencia. Y ustedes saben, políticamente es nulo, fue ministro de Cultura con Kuczynski, ¿no? Duró poco menos que un año, pero en ese año lo más destacado que hizo como gestión, y lo acaba de publicar la semana anterior el semanario Hildebrand en sus 13, que lo más destacado que hizo fue un lobby muy activo para apoyar a empresas mineras contra comunidades indígenas del altiplano. Entonces, lo más destacado en términos de su gestión política fue avalar él mismo, ¿no?, las políticas antimineras, ¿no?, de las grandes transnacionales, y donde él, ¿no?, porque ustedes saben, el viceministerio de Interculturalidad es el responsable de las políticas públicas que tienen que ver con los pueblos indígenas y particularmente la consulta previa. Las comunidades indígenas del altiplano estaban siguiendo un proceso judicial contra varias transnacionales mineras que habían violado la ley de consulta previa. ¿Qué quiere decir eso? Que querían llevar adelante al caballazo proyectos mineros sin haber, ¿no?, cumplido con el requisito legal de la consulta previa. Entonces los campesinos, las comunidades hicieron un proceso judicial y esto llegó al Tribunal Constitucional. Y cuando ya estaba en el Tribunal Constitucional, el señor del Solar, que se mantenía informado de esto, acudió directamente a conversar con los magistrados del Tribunal Constitucional para pedirles que rechacen y desestimen el reclamo de los pueblos indígenas. Entonces, con un ex ministro de Cultura, ¿no?, donde lo principal ha sido ir contra los derechos de los pueblos indígenas, ahora de primer ministro, no me cabe ninguna duda, ¿no?, que va a hacer todo lo posible, ¿no?, por instalar, por implantar el proyecto minero contra los intereses y contra los comuneros, que como usted ha dicho, en la madrugada de hoy se ha visto el atropello, ¿no?, el abuso
contra la gente que está reclamando derechos justos, que están además judicializados, ¿no? El gobierno de Martín Vizcarra se ha visto de que no existe gente técnica, que no tiene gente técnica, que está recurriendo a lo que tenga al lado. Para muchos fue realmente sorprendente poner a Salvador Solar, un hombre que no tiene una cultura política bien cimentada, como premier. Yo creo que a este señor lo han llamado nada más que como bombero, que es lo que se suele buscar en el gobierno. Hoy Salvador de Solar tiene en sus manos el tema de las Bambas y es un tema muy peligroso, porque de lo que él pueda decir o pueda decidir junto con el gobierno depende la reacción de la población. Está bloqueado a esta hora de la mañana el corredor de Yavi Yavi y los pobladores han dicho que no se van a mover y que no van a permitir el ingreso de nadie al tema de las Bambas. Entonces, esto es preocupante. ¿Cómo vaya a reaccionar también el Estado y cómo vaya a reaccionar la policía? Bueno, a partir de lo que le digo de este antecedente del señor del Solar, para mí queda más o menos claro cómo va a reaccionar. O sea, ya empezaba en la mañana, simplemente va a querer hacer tabla rasa de los derechos indígenas y va a querer imponer el orden a sangre y fuego. Pero ahí hay dos problemas que no se dice y por eso que la información, ¿no? Todos los medios de comunicación que están manipulados y controlados por estas grandes transnacionales y el gobierno incumplen lamentablemente con su función principal, que es la de informar con veracidad. Lo que está en juego en las Bambas ahora son dos cosas, además de esta violación de la consulta previa. Está el problema del agua, o sea, las comunidades lo que están exigiendo, ¿no es cierto?, es que no se contaminen más las aguas de la zona, porque ellos viven de la agricultura y de la ganadería. La contaminación del agua es mortal para ellos, ¿no?, porque va a terminar con la agricultura y con la ganadería y ellos terminarán en la miseria y en el hambre. Es que no terminan muertos antes. Así es. Y la otra cuestión es lo de el transporte de los minerales. En realidad todo esto es un atropello tras otro, ya inadmisible, incalificable, porque el proyecto original con la cual se establece el convenio, los acuerdos con los comuneros, fue que la empresa iba a construir un mineroducto que iba a salir por el subsuelo todos los minerales hasta el puerto de evacuación. Ese es el cambio que se ha producido, donde ya no va a haber mineroductos, sino hacen una carretera donde transitan trailers de 50, de 80, de 100 toneladas, que no solamente produce una contaminación auditiva, de ruido, sino de polvaredas que malogran todas las cementeras, malogran todas las aguas, contaminan a los animales y a la propia población. Entonces, el cambio, ¿no?, de un mineroducto por una carretera no ha sido claramente establecida ni comprometida con los comuneros. Entonces, ahí hay una violación grave. Eso, como le digo, son violaciones tras violaciones, no, contra las comunidades que tienen todo el derecho a defender su vida. Al final es defender su vida, ¿no? El gobierno está más preocupado en el tema de la pérdida de 6 millones de dólares diarios de la extracción de minerales, de esto a lo que pueda sucederle al pueblo. O sea, imagínense cuántos años la gente vive con plomo en el Callao por estas franjas que transportan los minerales de manera abierta. Entonces, ¿cuánto le puede preocupar el tema de que en las Bambas se pueda hacer en el subsuelo una de estas franjas transportadoras? O sea, eso es un tema que al Estado no le interesa. Por eso, al final no le interesa la vida de los comuneros. Por eso que en nuestro país las poblaciones nativas, los pueblos indígenas, siguen siendo, como dijo Alan García antes del Baguazo, ciudadanos de segunda o tercera categoría. O sea, no tienen los mismos derechos que tiene el resto. ¿Qué tendría que hacer en esos momentos el Estado para congraciarse con la población? En realidad el Estado tiene la obligación, ¿no?, y no para congraciarse, sino para respetar los derechos de la población. Tendría que hacer, en primer lugar, retomar el proceso de la consulta previa y, en segundo lugar, no continuar con este proyecto al caballazo si no se retoma el sistema de transporte inicial que fue el mineroducto. Creo que esas son las dos condiciones básicas
¿no?, sobre las cuales se puede negociar con equidad y con responsabilidad. Y eso implica libertad del presidente de la comunidad y liberación de los asesores legales que han venido haciendo las gestiones de este conflicto, ¿no? Bueno, hoy día se dice que ellos han infringido la ley, estos dos asesores, ¿no? O sea, se les está satanizando de tal manera que todo el mundo pide la cabeza de ellos. Mire, a delincuentes y a criminales avesados, ¿ya?, les hacen proceso judicial, ¿no?, en libertad. ¿Y cómo a estos campesinos que defienden derechos elementales quieren hacer el proceso judicial con detención de todos ellos? Es un absurdo. O sea, para que uno tenga idea de lo injusto, ¿no?, y de lo asimétrico con que funciona la ley en este país, o sea, a criminales, ¿no?, les aceptan juicios, ¿no?, en libertad. Y a comuneros que defienden derechos justos, ¿no?, los encarcelan y quieren que sigan así el proceso judicial. ¿Qué hay? Porque yo no me como el tema que usted ha hablado, por ejemplo, esta transportación de minerales de manera bajo tierra, y el tema de el agua. ¿Qué hay más atrás? ¿Qué pasa si se cae este proyecto? ¿Qué va a saltar? Bueno, en realidad, si se cae este proyecto, mira lo de Cajamarca, cuando se cayó, sigue ahí detenido el proyecto, ¿no?, de un gran proyecto. No pasó nada, pues, porque en el Perú hay 500 proyectos en marcha. Pero hoy día va a saltar los lobbies que han habido tras y quiénes son los responsables. Por ahí va a saltar la liebre. Por eso, entonces, ¿qué cosa es lo que hay detrás de la caída de un proyecto como este? ¿No? Los grandes negociados, claro, de congresistas, de ministros, que son los que ya cobraron su comisión por adelantado. Porque nosotros podemos, ¿no?, decir, el agua, pobrecitos, ya se van a quedar agua, porque es el derecho de los campesinos a tener su agua. Y transportación de los minerales, perfecto, porque no podemos seguir contaminando y matando a la gente, pues. Así en un es. país que ya tenemos una alta contaminación y la radiación más grande de todo el mundo. Pero ¿qué hay atrás de esto? ¿Por qué todo el Estado, por qué todo el mundo quiere que sí o sí salga las bambas? ¿Qué hay? ¿Cuánto han recibido? ¿Cuánto les han pagado? Bueno, eso es una parte, ¿no? O sea, ya el compromiso, el cobro de coima y cosas por el estilo, pero además hay la sujeción estrecha, ¿no?, así como un Estado que es una especie de administrador de los grandes intereses transnacionales. Entonces el Estado al final no es para defender, ¿no?, regular y ordenar el funcionamiento de la sociedad, de la economía, sino un Estado que es, como hace 25 años, básicamente un Ministerio de Economía que hace lo que quiere el Fondo Monetario, el Banco Mundial y lo que quieren las grandes empresas transnacionales. Es un administrador de esos intereses y ahora eso es lo que se al carajo está que verificando. se me mueran los niños, que se me muera la gente. Así es. Sí, bueno, no me interesa. Bueno, hoy el Perú tiene ahorita un promedio de 40% de desnutrición. Exacto. ¿Y por qué no se preocupan por eso? Están más preocupados en los 6 millones que se pierde de la extracción y la transportación del mineral que se saca de las bambas a lo que le pueda pasar a la población. Así es, eso es lo que está pasando. Entonces, como decía al comienzo, ¿no?, el 35% de la población, que es todo el norte, que está sumido, ¿no?, en la desorganización, en el riesgo, ¿no?, de nuevas inundaciones, de nuevos problemas, no ha sido atendido con la reconstrucción. ¿No? Y eso, si juntamos... Pero siguen saliendo millones con el cuento de la reconstrucción. Así es. Tendremos la nueva telenovela Pantaleón y las Bambas, ¿no? Me imagino yo. Ojalá que no sea trágico, ¿no? Eso es lo único que hay que pedir. Bueno, lo han traído para que escriba una nueva historia de repente a Pantaleón. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo más seguido por acá. Gracias, un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido el sociólogo, ex viceministro de Cultura y especialista en interculturalidad, Vicente Ota. No se muevan porque regresa lo mejor de la tecnología.